Estamos de vuelta con un video nuevo. En esta ocasión voy a continuar con la guía de facciones, siendo el turno de los Flame Legion, esta facción del evento fuego que es actualmente la más costosa en cuestión de decks, ya que la mayoría de cartas legendarias épicas son bastante buenas y se recomienda en su gran mayoría usar las 3 copias para mayor efectividad en el deck. Principalmente esta facción tiene dos arquetipos fundamentales que se pueden ser, bueno, más bien pueden ser flexibles, ya que uno se basa en hacer daño por efecto, que es dañar a nuestras propias unidades para que estas hagan distintos efectos y dañar a las unidades enemigas en mayor cantidad. El otro deck es el basado en aumento de estadísticas. Ahora, la mecánica principal de esta facción es el Berserk, que estas cartas obtienen distintos beneficios si están dañadas. Puede ser con un punto de daño, 2, 3, o que estas cartas queden con un punto de vida, aún así se va a activar. La condición para que esta carta, o más bien el efecto, sea desactivado es que la carta tiene su vida completa. Esto quiere decir que tenga el valor en blanco o en verde. Mientras esté en rojo, se considera Berserk. Ahora, ¿por qué no metí un arquetipo Berserk? Porque tanto el deck de daño por efecto como el deck de aumento de estadísticas tiene estas cartas, ya que ciertas Berserk son buenas para hacer daño y otras son buenas para aumentar estadísticas, ya que es muy flexible hasta esto. Inclusive podrías crear un deck con puras cartas Berserk, pero tendrías que ser un poco cuidadoso en saber qué orientación quieres darle. Si quieres que tus cartas sean bastante fuertes en ataque o que puedas limpiar fácilmente las unidades enemigas sin tener que atacar. Ese es el criterio de cada jugador. Voy a tratar de hacer esta guía un poco más corta, diciendo el por qué es bueno crearla o por qué no es bueno crearla. Obviamente vamos a continuar con las cartas legendarias. Bien, en primer lugar tenemos a Rex, King of Flame. Es una carta más que nada especializada para el deck de daño por efecto, ya que esta carta nos va a dañar a nuestras unidades, pero en cambio también vamos a dañar las cartas enemigas. Esto puede ser bueno porque si dañamos a una carta que sea Berserk, esta va a activar unos efectos, o cualquier otra carta que se beneficie en ser dañada en nuestro turno. Es una carta que es buena, la considero viable a 2 copias. Si crees que te resulta bastante buena esta carta, puedes ir perfectamente por la tercera copia, además de que su coste es bastante bueno para combinarla con otras cartas en el mismo turno. Continuando con Regina, Queen of Flame, esta es una carta excelente porque aparte de su coste bajo, esta carta se puede convertir en 3 turnos, no, bueno, 2, después del turno en que juegas esta carta, en una coste 3, con la única condición de que tienes que quitarle 2 puntos de ataque a una carta que tengas en tu campo, que tenga 4 más, para que el efecto de Regina se pueda activar. Además de que va a ganar estadísticas, y esto va perfecto para el deck de aumento de estadísticas. Es una carta bastante buena, que si el oponente no la sabe destruir a tiempo, va a ser la carta con la que van a perder. Esta sí la recomiendo a 3 copias porque es bastante buena. Continuando tenemos al Scorching Flower Nymph Philly, una carta muy buena, muy versátil. Va en todos los decks, ya que nos cura cuando es destruido, y además de que hace un puntito de daño a las cartas enemigas que estén alrededor de esta carta. Es básicamente dañas cartas enemigas y te curas 2 puntos. Podría decir que está más orientado para el deck de daño por efecto, pero como es bastante sencillo y bueno el efecto de esta carta, perfectamente puede ir en cualquier tipo de deck, sin importar si es de daño por efecto, aumento de estadísticas, o quieres hacer uno completamente Berserk. Es una muy buena carta. Continuando tenemos el Grimorio de esta facción. Lamentablemente no es tan bueno como los otros Grimorios de las facciones que ya hemos visto,
A pesar de que hace 4 de daño sí, a una carta, es casi como un Clifford. También el inconveniente es que esa carta tiene que estar dañada, aunque pues virtualmente son 5 de daño, porque como mínimo tiene que ser un punto de daño previamente. Esta carta puede terminar el trabajo, pero esa es la condicionante que limita un poco este grimorio, que forzosamente hay que cumplir esta condición para que haga daño. Aunque no es tan complicado en esta facción, ya que prácticamente cualquier carta que metas en tu deck puede hacer este trabajo muy sencillo. Eh, esta carta, como es gratuita, la podemos obtener bastante temprano, simplemente subiendo de nivel, y puede ser un buen complemento en lo que agregamos alguna otra carta que nos interese más. Continuando, tenemos a Fiona, Phoenix Warrior. Bueno, Fiona está enfocada en el deck de daño por efecto, porque esta carta va a ganar el ataque de la unidad que tengas en tu campo con el ataque más alto. Y cuando esta carta es destruida, ese ataque que ganó Fiona va a ser repartido entre todas tus unidades vivas. Esto claramente puede hacer una buena combinación con Regina para que ella pueda seguir absorbiendo ataque y aumentar sus estadísticas. Como 2 copias está bastante bien. 3 siento que sería excesivo, ya que esta carta principalmente la queremos para atacar y que sea destruida, no para que resista en el campo. Un caso similar a Fiona es Bowen, ya que esta carta, mientras más ataque gane, va a ganar la misma cantidad de salud. Esto quiere decir que si tenemos a Fiona en el turno anterior y es destruido, y si Bowen es la única carta que tienes en tu campo, y suponiendo que Fiona tiene 8 de ataque, pues Bowen va a ganar 8 de ataque, más aparte 8 de salud por su propio efecto. Una carta bastante buena, que al igual que Regina puede ser la carta con la cual el oponente va a perder si es que no la lidia con cuidado. Y si agregas 3 copias de Bowen, se va a triplicar su problema. Así que esta carta sí la recomendaría a 3 copias, más que nada si es que quieres hacer el deck basado en aumento de estadísticas. No va a ser un problema cumplir esta condición en cada turno con Bowen. Ahora, una de las cartas más fuertes que tiene esta facción, que es el Lunar Oracle. Esta carta principalmente va mejor en el deck de daño por efecto, ya que esta carta te hace ganar un cristal cuando una carta tuya es dañada en tu turno. Esto quiere decir que tú la tienes que dañar con algún efecto tuyo, lo cual no es problema porque hay muchas cartas que cumplen esta condición. Y esta carta se puede acumular en el sentido de que si tienes 3 cartas de esta, puedes triplicar el efecto, ya que cada una hace su efecto independientemente. A continuación, bueno, antes de eso, esta carta sí es bastante buena. La recomendaría a 3 copias si es posible. Tendría que ser de las cartas que primero van a crear. En caso de que se quieran inclinar por el deck de aumento de estadísticas, pueden agregar esta carta, 1 o 2 copias, ya que también puedes agregar cartas que hacen daño a tus unidades y además aumentan estadísticas. También va bastante bien, pero funciona aún más con el deck meramente de daño por efecto. Continuando con Neos, esta carta es muy buena. De hecho, bueno, la gran mayoría de cartas legendarias de esta facción son bastante buenas, muy fuertes. Ya lo digo que esta carta a 3 copias es bastante buena. Y principalmente va para el deck de daño por efecto, porque esta carta va a ganar +2/+2 cuando es jugada por cada unidad enemiga que esté dañada. Esto quiere decir que si jugamos esta carta es destruida en nuestro turno y el siguiente turno jugamos a Neos, vamos a ganar como mínimo un +6/+6, lo cual esto ya hace bastante fuerte a Neos. Una carta con 10 de salud es complicado para el oponente destruir, además de que no puede ser seleccionado por efectos. Esto quiere decir que cartas como Clifford o cartas que seleccionen unidades para dañar, como puede ser en el Cyclone Fury el Makir Solier, no vamos a poder activar ese efecto. Y lo que hace mejor a Neos, por lo cual a 3 copias es bastante bueno, es que se puede curar al inicio de cada turno.
por 3 de salud. Esto quiere decir que si no la matan se va a curar y se va a curar y se va a curar. Además de que como vamos a tener cartas que la van a proteger hasta cierta medida, va a ser un gran problema para el oponente. Y ya ni hablar de 3 copias en el campo. Una carta que fácilmente puede apoyar a Neos es Bobian, Lord of Chaos. Esta carta hace daño, un punto de daño a todo lo que esté en el campo, incluyendo tus cartas. Viene muy bien para activar cartas Berserk o cartas que tengan efectos si alguna carta tuya o enemiga es dañada. Además de que esta carta va a ganar un puntito de ataque por cada carta que fue afectada por este efecto, lo cual como mínimo unas 7, 8 de ataque con 6 de salud está bastante perfecto, y puedes dejar el campo preparado para el siguiente turno jugar una Neos o inclusive una Fiona si es que esta carta no es destruida, para que gane todo ese ataque que acaba de ganar Bobian. Esta sí la recomendaría 3 copias máximo. Bueno, aquí depende, porque como el efecto funciona mejor mientras más cartas hay en el campo, podrían empezar con 2. Si ven que no se les atasca la mano, con 2 copias vayan por la tercera, ya que es una carta bastante buena. Después tenemos a Yala, Dragon Summoner. Esta carta está pensada para el deck de aumento de estadísticas, porque principalmente esta carta va a ganar ataque de sus dragoncitos, que al inicio de cada turno le van a dar a Yala un puntito de ataque. Y como invoca 2, serían 2 puntos de ataque por turno. Los dragones por sí solos sobreviven moderadamente bien, ya que cuando sufren el Berserk ganan de salud. Esto quiere decir que si los atacan cuando una carta de 2 ataque, pues prácticamente estarían bloqueando todo ese daño por el efecto Berserk. Es una carta con estadísticas decentes. Lo malo son sus direcciones de ataque, porque está muy limitado y puede sufrir bastante ante ataques opresivos en la línea superior y en la línea izquierda. Aún así, recomendaría esta carta 2 copias como máximo. Igual si ven que les funciona bastante bien, metan las 3 copias sin problema. Aunque si el coste 3 es un poquito prohibitivo, porque sería la única carta que van a jugar. Por esa razón les recomiendo que con 2 copias para ir probando la carta. Bueno, esta es la misma, pero en su versión arte alternativa. Y bueno, tenemos al Flame Athenian. Esta carta es casi similar al Grimorio. No es tan buena, pero es una carta que funciona ya que es gratis. Y puede ser una carta momentánea en lo que vamos creando otro tipo de cartas como Neos, etc. Ya que esta carta hace 3 de daño a todas las unidades adyacentes que estén dañadas. Por ejemplo, si jugamos un Bobian turno anterior, dañamos unidades enemigas, y luego jugamos al Flame Athenian, estas unidades van a sufrir otros 3 de daño, además de que tienen bastantes buenas estadísticas de base, 6, se puede llevar casi cualquier cosa, y además si está dañado, pues no creo que tenga arriba de 6 puntos. Y bueno, por último tenemos a la Burning Step Yamila. Es una carta que está enfocada también en el deck de daño por efecto. Digo daño por efecto, en el de aumento de estadística, porque como va a ganar ataque y esta carta se va a mover, va a ser una molestia constante para el enemigo. Esta la recomiendo una copia, ya que preferimos cartas como Neos, cartas como la Flor, cartas como Yala, que son un poquito más sólidas. Esta no digo que sea mala, solo que su efecto que hace que se mueve en un espacio adyacente a los enemigos puede hacer que se destruya automáticamente y le regalemos esa carta al oponente. Pero con una carta está bastante bien y va a funcionar ciertos turnos. Bueno, como pueden ver, estas son todas las cartas legendarias actualmente. La mayoría son bastante buenas. Son muy pocas las que realmente son situacionales, pero eso no significa que sean malas. Necesitan de un par de pasos más para poder funcionar correctamente. La mayoría de cartas que recomendé 3 copias ya hacen bastante prohibitivo el deck, porque el costo ya se eleva bastante. Tan solo con crear 3 legendarias ya son
más de 10.000 de polvo. Sí, 10.000 son 7, sí, 10.000 de polvo. Pero bueno, de cartas que recomendaría en primer lugar, independientemente del deck que van a crear, son el Lunar Oracle, la flor y nada más. Sí, nada más. Son las cartas que van en cualquier deck y son bastante buenas. Ya de ahí depende de qué orientación quiera darle al deck para crear ciertas cartas o no. Porque, por ejemplo, si quieren crear un deck de daño por efecto, Yala no les va a servir tanto porque ella es más de aumento de estadísticas. Neos va bien en ambos porque necesitas dañar para que esta gane ataque, etcétera. Bien, continuando con las épicas. Aquí voy a ser más breve. Solamente voy a tocar las cartas que se ven más en competitivo o con mi experiencia contra otros jugadores que llevan mazos armados competitivamente a los que me he enfrentado. Y bueno, esta carta muy pocas veces la he visto. Solo la vi una vez y fue en el deck de aumento de estadísticas, ya que esta carta hace que las unidades nuestras ganen un punto de ataque de manera zonal, pero este efecto solo lo puedes aprovechar una vez, lo cual uh, con su salud tan baja hace que sea bastante mal esta carta. Aún así, una copia puede servirnos en caso de que necesitemos un puntito de ataque para activar algún efecto. Cartas como el Rook Flame Launcher, esta carta sí se ve bastante, ya que se hace un punto de daño a sí misma y como tiene Berserk que gana un punto de salud, es prácticamente tener un Berserk gratis para activar ciertos efectos. Lo que es el Haven's Flame Kaelium, esta carta nunca le he visto que la jueguen contra mí. Tal vez sí se juegue o tal vez no, pero por lo que estoy viendo de esta carta, que silencia una carta con Berserk, no es bueno. Aparte de que le dé +3/+3, que son buenas estadísticas, pero silenciar una carta que tiene de por sí un efecto Berserk, no siento que sea tan bueno. Bueno, continuando, esta carta es bastante nueva, la Red Handed Ryan, ya que nos invoca un dragoncito de Yala y puede venir bien con el deck de aumento de estadísticas. Esta carta Mika Flame Lord no se ve tanto, ya que por lo general la salud de nuestras cartas no es tan grande. Podríamos decir que una Neos, pero como Neos no puede ser seleccionada por efectos, incluyendo estos que solamente para ganar su ataque, no se va a activar, así que esa tampoco vayan creándola. El Huska Volcanic Dragon, esta carta, por cada carta aliada dañada, al final de nuestro turno hace 2 de daño a un enemigo al azar. No siento que sea tan buena, más que nada porque tenemos que ocupar 2 cristales para jugar esta carta y luego hacer más para que se active el efecto. En este caso mejor preferimos jugar al Lunar Oracle y luego dañar para ganar cristales y va a ser mejor beneficio. Esta carta sí es muy buena, esta sí la recomiendo, ya que con Berserk gana estadísticas en cada turno y se puede hacer una carta bastante grande y puede funcionar muy bien con Regina, ya que una es coste 1 y la otra es coste 2. Solamente tendríamos que buscar la forma de que esta pueda recibir al menos un puntito de daño del enemigo para que vaya creciendo y creciendo y creciendo. Esta sí la recomiendo a 3 copias. Lo que es el Linus Mighty Flame es un Taunt que si está cerca de un Berserk gana +1 de ataque y +2 de armadura. Está bastante bien, lo recomendaría como una copia. Está bastante sólido. Solo que más copias podrían frenar el deck, ya que necesitarías forzosamente un Berserk para jugarla cómodamente. Después tenemos al Vulcanos Ancient Titan. Esta carta es puede resultar muy útil, más que nada en el deck de aumento de estadísticas, ya que si esta carta tiene 4 o más de ataque, que es lo que nos importa, gana +1/+1. Este efecto me parece que es pasivo y siempre que llegue a 4 de ataque va a ganar estadísticas, lo cual podemos irlas aumentando para que otras cartas como Regina ganen beneficio. Como máximo a 2 copias la considero correcta.
El Bishop Yesternight, sinceramente esta carta nunca la he visto que la jueguen contra mí. Y su efecto tampoco es tan bueno, ya que es muy restrictivo porque esta carta, bueno, escogemos una carta enemiga dañada y luego le vamos a dar a una carta adyacente nuestra salud igual a la de esa unidad, lo cual como la carta tiene que estar dañada, la carta enemiga, pues no va a ganar tanta salud, a menos que sea, no sea una Mulling, que tenemos un punto de salud, ya tenga 6 ahí sí sería un caso muy bueno, pero para que tengas esa situación tan particular va a ser muy complicado. Por esa misma razón no es tan bueno esta carta, ya que si fuera sin la restricción de tener que estar dañada y tuviera un coste menos, sería una muy buena carta, pero como tiene esos dos pequeños detalles, no la considero tan buena de crear. Lo que es el Hellfire Infernal es la versión épica de la flor, solo con ligeros cambios, pero sinceramente prefiero la flor porque el plus de ganar daño por efecto es bastante bueno y mejor que esta carta, ya que cuesta 2. El Flame Librarian pues es una carta que intercambia su ataque y su salud al inicio de nuestro turno. Es una carta gratis, podemos agregarla momentáneamente, no hay problema de eso. El Moon Mirror es otra carta que realmente recomiendo crear, porque esta carta en combinación con el Lunar Oracle es una combinación mortal, combinación bastante fuerte que te puede hacer ganar en muy pocos turnos, ya que esta carta le hace un puntito de daño a una carta aliada, la va a copiar y si tenemos a, bueno, esa carta que acabo de mencionar, ganaríamos 2 de cristal en un turno. Obviamente no podemos jugar ambas porque ambas son coste 2, pero en el caso de que empecemos segundo y tengamos la carta de cristal, fácilmente podemos jugar esas dos cartas y esperar a que el oponente tal vez destruya una, porque no creo que pueda destruir las dos a menos de que tenga una muy buena mano. Así puedes seguir aprovechando el Lunar Oracle para que puedas tener muchos cristales y al momento indicado que te salga otra copia o otro Moon Mirror, puedas explotar todo ese poder y hacerle al oponente jugadas de jugar como máximo 2 cartas de coste 3 en un solo turno, lo cual es bastante fuerte. Es como jugar 2 turnos seguidos. Y por último tenemos a Insidious Flame Warrior, otra carta bastante buena, que esta carta brilla más mientras más cartas enemigas tenga dañado al oponente. Es como la versión de Neos, pero esta carta le da a nuestras unidades más 1 más 2 por cada carta dañada. Es bastante bueno, la verdad. He perdido bastantes veces por esta carta porque la subestimo, ya que yo mismo causo que tenga tanto poder, ya que juego muchas cartas en un turno y esas cartas las logra dañar y esta carta está en el campo, pues es pérdida como en 2 o 3 turnos. Una muy buena carta. En general, las 3 cartas que recomiendo crear en primer lugar son esta, Insidious, el Moon Mirror y lo que es Dragonia Fighter. Las demás depende de qué tipo de deck quieras hacer, ya que estas son las mejores de épicas. Y bueno, con las raras y comunes, ambas a la vez. Aquí más que nada son cartas para rellenar el deck y que funcione mejor la estrategia. Por ejemplo, el Flamecaster es una carta que te va a ayudar para activar Berserk, activar daños por efecto, etcétera. Además de que su coste está bastante bien. Este es lo mismo. Esta carta no la veo tanto, ya que solo te hace ganar salud. Si fuera ataque sería bastante bien. Esta carta te puede servir si estás iniciando, ya que si tienes dos de ataque o más, que no es tan complicado, gana más 2 de salud. La puedes combinar perfectamente con... Esperen, por aquí tiene que estar. No la encuentro, creo que es épica o rara. Uy, no la veo. Bueno, si la veo en este momento, a ver, como ni rara. Bueno, es una carta común que hace un punto de daño a una carta nuestra y además le da más 2 de ataque, lo cual eso ya activa su otro efecto. Pero bueno, lo que es esta carta
esta carta no la recomiendo porque no es tan buena. Esta sí porque es un punto de daño en zona. Esta no tanto, esta tampoco. Esta sí porque nos hace ganar ataque. Esta, esta sí también, ya que a pesar de que le demos un puntito de salud al enemigo, una unidad nuestra va a ganar 3 de ataque, lo cual es lo que nos importa. Esta carta no es tan buena. Esta carta tampoco, porque lo que queremos es que estén dañadas, no que estén curadas. Esta carta no tanto, porque si ganara ataque sería mejor. Este es lo mismo. Esta carta es complicada porque la misma carta choca con su efecto de que sea un Last Wish, ya que como tiene armadura y tiene 2 de salud, es un poco complicado de que el oponente te juegue una carta de o que quiera destruir esta carta para activar el efecto. Esta carta sí no la recomiendo porque se contradice en sus estadísticas y en su efecto. En lo que es esta carta puede funcionar esta. Esta igual si no tienes Berserk. Esta no tanto porque por lo general vas a acabar con el enemigo por daño por efecto, no esté disminuyendo estadísticas. Esta es buena porque da ataque eh, a 2 unidades aliadas. Si tienes solamente una, pues todo ese ataque se va a ir a esta unidad. Además es gratis. Esta sí es bastante buena. Esta igual. Esta también. Esta depende de la situación. Si no tienes cartas en el campo, la juegas y luego juegas tus cartas. Pero si tienes cartas tuyas, es un poco complicado de jugarla, a menos de que quieras dañar alguna unidad tuya. Es una carta que puede salir bien o puede salir mal. Su desventaja es que es al azar el efecto. Esta carta puede servir una copia si es que quieres una carta para dañar constantemente. Por ejemplo, el efecto de Rex, que hace como mínimo 2 de daño. Esta carta hace que ese daño que reciba va a ser 1, lo cual es situacional, pero no es mala. Esta carta no es buena. Esta carta sí es buena porque el oponente va a querer destruirla a toda costa y nuestra estrategia no se va a basar en esta carta. Esta no tanto porque es de un solo uso y la deja muy vendida ante el oponente. Esta no, porque es un coste relativamente alto y no tiene buenas direcciones de ataque. Esta sí es bastante buena. Esta no. No, esta no la recomiendo. Esta sí, esta es bastante buena. Es una de las cartas principales del deck de daño por efecto. Esta también es muy buena. Esta no tanto. Esta sí es bastante buena, que es la versión mejorada de... ¿Dónde está? De esta. Es la versión mejorada de esta. Esta también es buena si quieres enfocarte en un deck de Berserk. Esta no tanto. Esta tampoco. Esta sí es bastante buena. Esta no tanto. Esta tampoco. Esta sí puede funcionarte. Esta sí es bastante buena y prioritaria 3. Esta no tanto. Tampoco. Esta sí es bastante buena. Muy poderosa esta carta. Y esta también es bastante fuerte. Bueno, en general, ya para terminar este video, esta facción es bastante cara. Más que nada porque las cartas legendarias y unas cuantas épicas son muy necesarias. Y mientras más cartas del estilo legendario agregues, pues más fuerte va a ser el deck y más difícil para el oponente va a ser destruirlo. También hay cartas de la facción mercenaria que pueden ir bien con esta facción, pero no las agrego ahorita, ya que voy a hacer al final un video de esta facción de mercenarios, diciendo en qué carta va muy bien en qué decks y cómo puede ser útil. Bueno, esto es todo por este video. Si quieren aventurarse con esta facción siendo jugadores free to play, tengan mucha paciencia,
porque esa paciencia va a ser recompensada con decks bastante fuertes y en general van a poder enfrentarse a cualquier tipo de mazo sin importar si están en desventaja o en ventaja. Así que esa ya es decisión suya si quieren hacerlo o no. En caso contrario hay otros decks en el canal que digo dos decks de facciones que son bastante más amigables con jugadores que acaban de empezar. Esta más que nada lo recomendaría para jugadores que tienen mucha paciencia o tienen recursos monetarios para comprar bastantes packs y tener las cartas legendarias lo más antes posible. O jugadores que ya tengan tiempo en el juego y que pues esto no les va a servir de cartas. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente guía.